Buen día, soy César Gómez, docente adscrito de la tercera cátedra y hoy vamos a ver la anatomía por imágenes del codo, de la muñeca y de la mano. Lo que estamos viendo en esta oportunidad es una radiografía simple de la articulación del codo, en donde vamos a poder reconocer, por un lado, el húmero, el cúbito y el radio. En el húmero vamos a reconocer el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el cóndilo capitellum, la tróclea humeral, y por la parte del cúbito vamos a ver el olecranon, la cavidad sigmoidea menor, la cabeza del radio, el cuello y parte de la tuberosidad bicipital del radio. Esta proyección es una proyección de perfil, en donde vemos nuevamente los mismos huesos, el húmero en este lugar, el cúbito, el radio, y en el red del cúbito lo que vemos ahora es la apófisis coronoides. Vemos el olecranon y la cabeza del radio está superpuesta junto ahí, se observa la cúpula radial. Este estudio es una tomografía, como ustedes pueden ver, se ve muy bien la parte ósea y con algún defecto las partes blandas, me refiero a los músculos, por ejemplo. ¿Qué reconocemos? Por parte del húmero, el tercio proximal, junto a la tróclea humeral, la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, el olecranon y la coronoides, el resto del cúbito. Es muy importante cuando ustedes vean estas imágenes fijarse en la integridad del olecranon y de la coronoides, ya que estos son dos lugares donde suele haber fracturas. En la imagen de la derecha, nuevamente vemos una tomografía. Este corte es un poco más lateral, donde vemos el capitellum o cóndilo del húmero, la cabeza del radio junto a la cúpula radial y el cuello del radio. Nuevamente, presten atención a estas imágenes porque muy frecuentemente aparecen fracturas en la cúpula del radio, ¿sí? Aquí vemos un corte coronal de la articulación del codo en una tomografía. En esta imagen no falta el cúbito, sino el corte es un poco más anterior. Por eso vemos, por un lado, el húmero, el capitellum o cóndilo, la tróclea, parte de la apófisis coronoides del cúbito, ¿sí? Y vemos muy bien el radio. Aquí se ve la tuberosidad bicipital del radio. E insisto, presten atención en la cúpula del radio porque es un lugar de frecuente aparición de fracturas. Este es otro corte coronal donde vemos el radio, la cúpula, la tuberosidad y no vemos otras partes del radio, pero sí vemos un poco más de cúbito que no veíamos en este corte de la izquierda. Este fragmento óseo que se encuentra en la cara posterior de la paleta humeral es el pico del olecranon. Y aquí se ve la tróclea humeral. Este estudio es una tomografía con reconstrucción 3D. ¿Sí? Ya hemos visto estas imágenes en otras clases, cuando vimos la cintura escapular, pero fíjense aquí que bien que se ven las estructuras para poder estudiarlas. ¿Sí? El húmero se reconoce fácilmente, el radio, la cúpula radial, la tuberosidad, el cóndilo del húmero, la tróclea humeral, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, la apófisis coronoides. ¿Sí? La imagen del medio es una imagen sagital, donde vemos muy bien el tercio proximal del cúbito con la coronoides, el pico del olecranon. Aquí se ve el epicóndilo medial o epitróclea. Y esta es la cara posterior de esta articulación. Vemos la fosa olecraniana, el olecranon, el epicóndilo medial o epitróclea, el cóndilo, el radio. Y puede ser de mucha utilidad en algunas patologías este estudio. En esta imagen, en cambio, esto se trata de una resonancia magnética, ¿sí? Donde se reconocen muy bien las partes blandas, los músculos, que vamos a tratar de mencionar algunos, y si bien se ve el hueso, por supuesto, no es el estudio ideal para estudiar patología ósea, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Esto es anterior y esto es posterior. Vamos a reconocer como a primera vista el tercio proximal del cúbito,
el olecrano, la apófisis coronoides, el húmero y la tróclea humeral. Por delante del húmero un gran músculo carnoso muy importante que va a ir a la coronoides, que es el músculo braquial, y una superficial que se va formando un tendón, que lo vemos aquí, que se va a insertar en la tuberosidad del radio y a través de la expansión aponeurótica. Estamos hablando del bíceps braquial, ¿sí? Por detrás, insertándose en el olecrano, en el tríceps, y aquí adelante probablemente se traten de músculos epicondilios, ¿sí? O epitrocleares. En este corte lo que vamos a ver es el húmero, nuevamente la tróclea humeral, parte de la coronoides, el cóndilo, la cúpula radial y parte del radio. Los músculos epicondilios y los músculos epitrocleares, formando ahí una masa común que habrá que ver en diferentes cortes para poder identificarlos. Ahora estamos viendo unas proyecciones radiológicas, radiología simple de la muñeca, ¿sí? Tenemos un frente y un perfil de esta articulación. Comencemos a describir el frente. Vamos a reconocer el radio y el cúbito. Dentro del radio, la apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito. La articulación radio-cubital distal. Y después vamos a ver estos pequeños huesos, que son los huesos del carpo, que están divididos en dos filas, una primera fila y una segunda fila. En la primera fila vamos a encontrar de lateral a medial el hueso navicular o escafoides, el hueso semilunar y el hueso piramidal. Superpuesto aquí el hueso pisiforme. En la segunda fila, nuevamente de lateral a medial, vamos a ver el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso unciforme o ganchoso. Y después vemos a continuación también de lateral a medial el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, al menos una parte de ellos. En el perfil vamos a ver la superposición de los huesos del antebrazo, o sea, la superposición del radio y del cúbito. Vamos a poder identificar algún hueso de la primera fila del carpo. El más fácil de identificar es este que tiene forma de semiluna, que es el semilunar, y aquí vemos parte del escafoides o navicular, relacionado con la base del primer metacarpiano, el trapezoide. Y aquí se ve superpuesto el resto de los huesos. Dos medidas que hay que tener en cuenta cuando uno ve este tipo de radiografía. Primero, la carilla del radio en una proyección de frente siempre tiene una inclinación o está desviada o mira hacia el borde cubital de la mano, ¿sí? Y en el perfil, esa carilla siempre tiene una inclinación palmar, mira hacia adelante. Esto explica que la articulación de la muñeca tenga mayor flexión palmar que flexión dorsal o mayor desviación cubital que desviación radial. En esta imagen estamos viendo una articulación de la muñeca de un niño, ¿sí? No faltan huesos ni sobran, como ya les vengo diciendo en otras charlas, estos son los cartílagos de crecimiento del radio y del cúbito, ¿sí? Y en el perfil nuevamente vemos las mismas imágenes. Estas son dos radiografías simples de la mano, ¿sí? Aquí vemos una mano en posición oblicua, esta es una mano en posición de frente. Ya hicimos la descripción del tercio distal del radio y del cúbito, de los huesos del carpo y parte de los metacarpianos. En la imagen anterior habíamos visto la base, ¿sí? O el tercio proximal de estos metacarpianos. Aquí lo que podemos ver son las articulaciones metacarpofalángicas y articulaciones interfalángicas, ¿sí? Cuando yo sospecho una patología en un dedo, no es necesario pedir una radiografía de una mano, puedo pedir una radiografía de dedo. Y acá estamos viendo varias radiografías de dedos. Una proyección de perfil estricta, por ejemplo en este caso, o en estos dos casos, proyecciones de frente de los dedos. Y en esta tercera o cuarta imagen vemos una proyección oblicua. O sea, podemos sacar frentes, perfiles y proyecciones oblicuas en búsqueda de alguna lesión, ¿sí? Se ven muy bien estas articulaciones interfalángicas y les recuerdo que presten mucha atención
a estas falanges distales que muy frecuentemente se fracturan cuando los dedos son aprisionados, ¿sí? Por ejemplo por una puerta o un martillazo, un golpe directo en la punta del dedo. Si aparece un hematoma por debajo de la uña, se denomina hematoma subunguial. Presten atención de que no aparezca ninguna lesión a este nivel. Por supuesto que son lesiones inocentes, pero hay que hacer el diagnóstico correcto. Nuevamente, otra proyección. ¿Qué es esto? ¿Es una mano de algún ser extraño? No, es una mano de un niño, ¿sí? En este caso ni siquiera aparecen osificados, por ejemplo, el núcleo secundario del cúbito. Si ustedes prestan atención aquí, apenas se ven algunos huesos del carpo, o sea que estarían faltando huesos. Los núcleos secundarios, ¿sí? De crecimiento, de osificación de los metacarpianos y de las falanges. ¿Sí? Recuerden que los niños también pueden tener traumatismos y a veces si pedimos una radiografía de una mano conviene hacer de ambas manos para poder comparar, ¿sí? Entre la mano sana y la mano traumatizada. Muy bien, lo que estamos viendo ahora son tomografías, cortes tomográficos, coronales, sagitales y axiales de la articulación de la muñeca y de los huesos del carpo. ¿Sí? Nuevamente vamos a ver el radio, el cúbito, la articulación radiocubital distal, la primera fila del carpo, la segunda fila del carpo. Recuerden el navicular o escafoides, este es un hueso que tiene lesiones graves como son las fracturas, el semilunar que muchas veces se luxa, o sea sale del lugar, pierde la congruencia articular, ¿sí? Y el resto de los huesos del carpo pueden sufrir fracturas, por supuesto, pero no son tan habituales como las lesiones de estos dos primeros huesos. Y aquí vemos las bases de algunos de los metacarpianos. En esta proyección de perfil se ve la carilla articular del radio, articulando con el hueso semilunar, a continuación el hueso grande, y este probablemente se trate del tercer metacarpiano. ¿Sí? Y en esta imagen, este corte axial, lo elegí porque es la salida del túnel carpiano. Estamos viendo este hueso que es fácil de identificar, ¿sí? El unciforme, con la apófisis unciforme o ganchoso con su gancho. El hueso grande, el trapecio y el trapezoide. Esta es la salida del túnel y acá estarán pasando, transcurriendo los elementos del túnel carpiano. Les recuerdo, son 10, son 4 tendones flexores superficiales, 4 tendones flexores profundos, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Esos son los elementos que se encuentran dentro del túnel. Aquí vemos ahora una reconstrucción 3D, nuevamente con estas proyecciones, en este caso una proyección de frente, esta una proyección oblicua, esta es una proyección posterior, perdón, y una proyección oblicua. Nuevamente vemos más o menos las mismas estructuras, el tercio distal del cúbito con la cabeza y la apófisis de estiloides, el radio, ¿sí? Aquí vemos también los mismos elementos, los huesos de la primera fila, fíjense acá cómo se ve el pisiforme, en esta imagen, el semilunar, el escafoides, el trapecio, con la articulación trapecio metacarpiana, que se recuerdan que es una articulación en silla de montar o en encaje recíproco, articulación celar, que permite, aquí se ve muy bien, que permite la oposición, ¿sí? Del pulgar. Este es un elemento muy importante y esta articulación muchas veces se lesiona y la mano pierde oposición, con lo que queda una mano con una limitación funcional importante. En esta imagen lo que estamos viendo es una resonancia magnética, ¿sí? Una proyección coronal, una proyección sagital. En la proyección sagital vemos el radio, semilunar, hueso grande, base del tercero, tendones flexores que están pasando por aquí adelante, tendones extensores que pasan por aquí atrás que se ven en negro, ¿sí? En la proyección de frente vemos el radio, el cúbito, la apófisis estiloides cubital, un triángulo negro que se ve aquí es el ligamento triangular de esta articulación, la articulación de la muñeca, vemos los huesos de la primera fila, de la segunda fila, vemos el primer metacarpiano, vemos el quinto, no vemos los metacarpianos centrales porque están en otro plano. Recuerden que estos estudios, tanto la resonancia como la tomografía, hay cortes, se cortan, se hacen planos diferentes y los huesos o elementos que están en diferentes planos no los vamos a ver siempre, ¿sí? Muy bien, también podemos pedir resonancias de dedo. ¿Cuándo se pide la resonancia de dedo?
Y a veces, y quizás la causa más frecuente para que uno pida esto, es cuando tiene una sospecha de una lesión tendinosa. Recuerden que que el dedo tiene un aparato extensor y un aparato flexor. ¿Sí? El aparato flexor, que está formado por el tendón, el flexor superficial y el flexor profundo, está en el dedo rodeado por algunas correderas. ¿Sí? Estas correderas se las denominan A o correderas C. Las A, porque son arciformes, tienen forma de un arco, y las C, porque son cruciformes, porque tienen forma de cruz. ¿Sí? Entonces tenemos la A1, A2, A3, A4, A5, de proximal a medial, y la C1, C2 y C3. ¿Sí? Estas correderas permiten que el tendón transcurra por ellas y que no pierda eficacia en el momento de hacer la flexión del dedo. ¿Sí? Si vemos esta imagen, aquí vemos el tendón superficial y profundo, bien relacionado a el hueso, a las falanges, como tiene que ser, y esto es por la presencia de estas correderas. En la imagen central hay una corredera rota, ¿sí? Cortada, entonces el tendón hace esta línea, en lugar de ir adherido o en la vecindad del hueso, forma lo que se llama una cuerda de arco. ¿Sí? Y esa cuerda de arco hace que ese tendón pierda eficacia y pierda fuerza. Si perdemos fuerza de flexión, perdemos fuerza de prensión. Vamos a tener menos fuerza para tomar objetos. ¿Sí? Y esta lesión hay que repararla, se repara en forma quirúrgica. Aquí tenemos también otras dos imágenes de una resonancia magnética. A la derecha, una imagen similar a aquella que veíamos en la tomografía, pero fíjense, a diferencia de aquella, que ven que se ven los elementos del túnel carpiano. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la imagen que vimos hace un ratito? Se veía muy bien el hueso, pero no lo podíamos reconocer los elementos. Aquí sí los reconocemos. Acá tenemos los tendones extensores, perdón, y acá vemos músculos interóseos y imágenes similares a las que ya venimos viendo. Por último, acá estamos ante la presencia de una angiografía. ¿Sí? Es una imagen de los vasos, de las arterias principales del miembro superior, al menos del antebrazo y de la mano, formando los arcos palmares y dándole la irrigación a los dedos. Bueno, espero que les haya gustado la charla, que les haya sido útil y estoy a disposición de ustedes, como siempre digo. Espero poder vernos pronto en el turno. Yo estoy encargado de los miércoles tarde y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias.